Hola y bienvenidos al Picalibro. Tú sabes que cuando un estudiante de primaria termina la primaria debería ya saber 2000 palabras del idioma materno, en este caso el español. Y cuando termina el bachillerato o la educación escolar debería ya saber unas 12.000 palabras aproximadamente. Y si tiene la fortuna de continuar la carrera universitaria, cuando la termine, debería manejar entre unas 22.000 y 24.000 palabras. Esto lo dicen los lexicógrafos, es decir, los especialistas en el léxico. Son los que realmente redactan el diccionario, son los estudiosos de las palabras del lenguaje. Pero ¿esto por qué es relevante? Bueno, resulta que las ideas, es decir, nuestros pensamientos, se expresan a través del lenguaje. Puede ser un lenguaje matemático, puede ser un lenguaje musical o puede ser un lenguaje en, valga la redundancia, una lengua materna, es decir, una lengua que utiliza palabras. Por ende, la amplitud de nuestro vocabulario será igual a la amplitud de nuestra capacidad de entender ideas, generar ideas, procesar ideas de otros. En fin, nuestro vocabulario es la cárcel de nuestras ideas o, por el contrario, el océano de nuestras ideas. Es una decisión que tomamos tú y yo. ¿Y por qué las tomamos tú y yo? Porque para mejorar nuestro vocabulario o nuestro léxico y para ir ampliando nuestras palabras tenemos que utilizar métodos directos e indirectos. El español tiene aproximadamente, según la RAE, 150.000 palabras. Eso incluye las 88.000 palabras aproximadas que tiene un diccionario, el diccionario de la RAE, más unos 70.000 americanismos. Una persona, entonces, que ha pasado por la universidad, si se gradúa a los 24 años y debería manejar un promedio de 24.000 palabras, entre 22.000 y 24.000 palabras cuando la termina, pues vamos a ser generosos y vamos a decir que necesita aprender 1.000 palabras por año. El problema es que después de la educación obligatoria, las palabras dejan de ser aprendidas porque son obviamente pues solo recursos que tú utilizas por tu voluntad, es decir, porque a propósito estás buscando aprender más palabras para expresarte mejor o tener ideas mejores. Y aquí vienen 3 investigaciones importantísimas sobre lo que estoy hablando. La primera es de Robert K. Merton. Me imagino que los que han estudiado sociología saben de qué estoy hablando. Estoy hablando del efecto Mateo o del efecto San Mateo. En la Biblia, en el capítulo 25, se describe lo que se llama la parábola de los talentos, la cual merece un propio video, sobre todo por el estudio de Robert K. Merton, que ha justificado un poco el por qué los millonarios se hacen más ricos y los pobres, a nivel de escala del tiempo, se van haciendo más pobres. ¿A qué se refiere el efecto Mateo? Bueno, vamos a hablar del capítulo 25, versículo 29 de la Biblia. Y me dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque a nivel educativo, un investigador en los Estados Unidos llamado Kate Stanovich se dio cuenta que los estudiantes que fracasaban en los primeros años en la lectura y en la comprensión verbal, en vez de mejorar con el sistema, iban empeorando cada vez más. Es decir, si yo tenía hasta tercer grado más o menos eran igualitarios, pero en cuarto grado de primaria, o de escuela básica, la brecha se ampliaba demasiado. Y esta brecha, en vez de terminar la educación, en vez de irse acercando, se iba separando. Y por eso se habló en muchos tiempos en el fracaso de la escuela, que el método pues no corregía sus fallas, etc. A nivel educativo luego vino un estudio aún mejor porque se basó en las palabras y en la comprensión lectora y en la capacidad de razonamiento. Digo, porque hay que entender que nuestro vocabulario es la materia prima de nuestro pensamiento. Sin él llegará un momento donde no podemos expresar lo que vemos, lo que creemos o lo que pensamos. La investigación de Graves terminaba, otro investigador en los Estados Unidos en los 80, él terminaba estudiando exactamente la diferencia lexical entre un estudiante, vamos a colocar el ejemplo, los últimos 5 estudiantes comparado con los 5 primeros estudiantes del curso de cuarto grado de primaria.
Resulta que la diferencia entre ambos era del doble de palabras. Es decir, si este estudiante manejaba 1000 palabras, este estudiante manejaba 500 palabras. Llevado al último año de bachillerato, al último año de escolaridad, resulta que en vez de sostenerse, por lo menos, o de reducirse, se ampliaba. Los primeros 5 estudiantes del high school o del último año de bachillerato manejaban 4 veces más palabras que los últimos 5. Es decir, que estos estudiantes que manejan, por ejemplo, si tenías que aprender 12.000 palabras, vamos a imaginar que estos sabían 8.000, es decir, los de abajo. Y 8 por 4, 24. Es decir, estos de acá deberían de manejar unas 24.000 palabras. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Resulta que si esto se mantiene a nivel educativo, en la universidad, adivinen quién va a conseguir beca. ¿El de las 8.000 palabras o el de las 24.000? Pues obvio, el que se está esforzando para manejar más vocablos. ¿Por qué? Y esta es otra investigación. En esta investigación se determinó que si tú manejabas el 90% de las palabras de un texto, o de un video, o de una canción, tú podías inferir el significado de las 10 que desconocías. Pero si tú desconocías más del 90%, vamos a mirar, el 80% lo conozco, pero el otro 20% no, cada vez se me iba a hacer más complicado entender las palabras dentro del contexto y tenía que recurrir a factores externos. A cierto nivel, eso me obligaba a hacer más esfuerzo, lo que es igual a que si yo no me sentía suficientemente motivado, abandonaba el esfuerzo y me iba quedando atrás y quedando atrás. Una persona teóricamente culta e instruida debería manejar el doble de lo que se supone que sea un estudiante universitario. Es decir, debería manejar 48.000 palabras, o lo que es igual 1/3 del idioma. Bueno, del idioma español, ¿no? El idioma español se calcula, por cierto, a grandes rasgos, aparte de la RAE, pues se calcula que después de los diccionarios hay un 30 o 40% de palabras vivas, es decir, que se van creando, que se van formando, y que por supuesto no pueden pertenecer al diccionario porque todavía no son palabras consolidadas o reconocidas por un amplio sector del habla en común. Por ejemplo, el Oxford Dictionary, o sea, en inglés, esto representan unas 350.000 palabras que maneja ese lenguaje. Nosotros se supone que manejamos entre 180.000 y 220.000 palabras, entre reconocidas por el diccionario y aquellas que aún no han sido incorporadas. Bueno, entendiendo esto, con el efecto Mateo, simplemente significa que al más saber palabras, al mejor conocer nuestro propio idioma, mejor entenderemos los pensamientos de otros. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar y poder pensar mejor? Digo, si mejoramos nuestro vocabulario y nuestro léxico, pensaremos, entenderemos y comprenderemos mejor al otro. Y por supuesto, si el efecto Mateo se mantiene, obtendremos muchos más beneficios que si nos quedamos con un léxico pobre. Ahora, para hacer esto, yo recuerdo a un intelectual que yo respeto mucho, que es don Arturo Uslar Pietri, en mi país. Él nos invitaba a agarrar el diccionario todos los días y seleccionar 5 palabras e incorporar a nuestro lenguaje, es decir, a nuestra habla cotidiana. Cuando me dirija a ustedes, agarro una de esas palabras y la coloco en adrede, en el discurso, en el comentario, en el mensaje de texto. Si esto es así, se supone que si lo hago todos los días tendría un promedio de 1.500 palabras al año adicional a mi léxico. Esto de forma directa. Pero los lexicógrafos también me dicen que algunas palabras, o mejor dicho, la mayoría de las palabras no se adquieren de forma directa, sino de forma indirecta. Ejemplo, leyendo. Yo leo y si la lectura me va presentando palabras desconocidas, yo las puedo ir entendiendo e incorporando. Por eso, este canal va a crear o está creando una nueva serie. Esa serie, el nombre por favor lo voy a colocar en una encuesta, me lo dicen ustedes a ver qué les parece. Y esa nueva serie se va a basar en videos muy cortos, menos de 5 minutos, que podría ser la palabra de la semana, en donde voy a intentar de incorporar una palabra nueva y que esa palabra nueva se va a ver reflejado en el video de esa semana o de la semana siguiente, o en los comentarios de esa semana o de la semana siguiente. ¿Para qué?
publicando uno por semana, cada año aprendamos 52 palabras nuevas y las utilicemos en nuestros pensamientos. Por supuesto, esos son videos, a diferencia de otros videos de este canal, no son videos de razonamiento profundo, de metáforas, sino lo voy a hacer lo más claro posible para explicar solo esa palabra, usarla en contextos, es decir, en ejemplos, y pues presentársela para que ustedes también la utilicen. Y de esa manera juntos aumentemos nuestro vocabulario. Ahora, hay otras formas de hacerlo, aparte de esta, que es buscar el diccionario o buscar este canal y específicamente la forma, cómo se va a llamar, aún no lo sé. Puede ser saber más, vocabulario, no sé todavía cómo se va a llamar y espero que por favor participes en la encuesta explicando o dando opinión sobre cuál sería el nombre más adecuado. Después sería leer, pero leyendo de forma ascendente. A ver, lo explico. De Harry Potter, donde he aprendido algunas palabras nuevas, yo no debería saltar a Juegos del Hambre, si lo que quiero es mejorar mi vocabulario. Y mucho menos a Sombras de Grey, si lo que quiero es disminuir mi vocabulario, sino que debería de subir, es decir, leer de repente Almas Muertas, o de repente algo menos, no sé, el Quijote creo que es todavía muy amplio, pero vamos a leer La Isla del Tesoro, o Robinson Crusoe. Entonces voy saltando. Luego puedo volver a bajar, no hay ningún problema, puedo después leer, digo, por gusto. Juego de Tronos, por ejemplo. Y luego voy subiendo y voy escalando. Entonces voy a leer ahora El Sombrero de Tres Picos, o La Celestina, o me atrevo a algo de Shakespeare de forma directa y no estas simplificaciones absurdas que lo que hacen es bajar mi léxico. Yo debo buscar algo que me obligue a subir mi léxico. Otra forma, estas son formas indirectas. Otra forma indirecta es empezar a escuchar canciones donde los grupos utilicen palabras un poco más complicado. Yo les doy un ejemplo. Mecano estaba muy de moda cuando yo era muy joven y nunca he olvidado la palabra anacoreta. Yo no la conocía, incluso solamente la escucho en esa canción. Y estoy hablando de la canción Salvador Dalí del grupo Mecano. En él pues hablaba de que Salvador Dalí era un anacoreta y no sabía qué era. Entonces anacoreta es más o menos similar a ermitaño, solo que el anacoreta se aísla del mundo por una visión religiosa o superior, por darle algún término. Ahora, fíjense cómo esa canción me dio no solamente un ritmo, sino además me dio una palabra que antes yo no usaba. Ahora la tengo. Si la leo en algún lado, yo ya sé qué significa e incluso la puedo usar de sinónimo en un futuro. Otra forma, reúnete con grupos donde el lenguaje es un poco mayor que el que tú manejas. Eso te obliga a subir. Es decir, en conclusión, si quieres pensar mejor, tienes que ampliar tu vocabulario. Y la única forma de ampliar tu vocabulario es haciendo un esfuerzo por mejorar y ampliar de forma diaria o semanal las palabras que manejas. Las palabras que no vas a usar se te van olvidando. Entonces la idea no es solamente aprender una palabra, sino usarla. Usarla y colocarla en nuestro vocabulario ordinario o tradicional. En fin, si quieres pensar mejor, empecemos por ejercitar nuestro vocabulario. Que a más fuerza nuestro vocabulario nos permite pensar mejor, más fácil. Bueno, es todo, nos despedimos. Por favor, visita estos videos y nos vemos en una nueva oportunidad.